Mi nombre es Penny WHB y en 2015 tuve una experiencia cercana a la muerte debido a una reacción alérgica que me hizo dejar de respirar. Fui al hospital sin tener claro a qué estaba reaccionando, pero había tomado epinefrina porque ya tenía una alergia conocida a los mariscos. Después de administrarme la epinefrina, me dirigí al hospital. La enfermera que me atendió era alguien que conocía, ya que había trabajado en ese mismo hospital anteriormente. Esto me causaba cierta preocupación, no por el hospital en sí, sino por el tipo de atención que recibiría de esa enfermera en particular. Cuando llegué, ella me preguntó qué necesitaba. Apenas podía respirar, jadeando, mirando hacia arriba, luchando por mantener el aire. Con gran dificultad, logré decirle que estaba teniendo una reacción alérgica. Coloqué la inyección vacía de epinefrina sobre el mostrador para que supiera que ya la había utilizado. En lugar de actuar de inmediato, ella me preguntó por qué había acudido al hospital si ya había usado la epinefrina. En ese momento, pensé, genial, voy a morir y ni siquiera entiende lo básico sobre la anafilaxia. Luego, la enfermera me llevó adentro y me dijo que no había una cama disponible, así que me colocaría en una silla de ruedas. Había una habitación limpia, pero sin cama. Le dije que no necesitaba una cama, pero insistió en que debía esperar hasta que consiguieran una. Me colocó en la silla de ruedas y me llevó por un pasillo que conectaba con los baños y las habitaciones de los médicos. No había nadie allí, y me dejaron sola en ese pasillo, fuera de la vista de todos. Mi condición seguía empeorando, apenas podía respirar y sentía que me iba a morir. Afortunadamente, el paquete de epinefrina viene con 2 dosis, así que usé la segunda inyección, lo que me permitió aguantar unos 15 minutos más. Sin embargo, poco después comencé a tener estridor, un sonido agudo que se escucha cuando las vías respiratorias están por cerrarse. En ese momento, una doctora escuchó el sonido y apareció en el pasillo. Con cara de sorpresa, exclamó, «¡Oh, Dios mío!». Corrió hacia mí, tomó la silla de ruedas y me llevó rápidamente a una habitación que tenía una cama. Cuando llegamos, mis venas estaban colapsadas debido a la anafilaxia, y no podían colocarme una vía intravenosa. La situación era grave. La doctora mencionó que iría a buscar algo en el otro corredor, y yo pensé, me van a terminar reanimando. Sabía exactamente para qué era usada la sala de trauma, ya que trabajaba allí. Las enfermeras de ambos lados intentaban colocarme la intravenosa, pero se les estaba complicando mucho. Mientras tanto, me inyectaban Benadryl, esteroides y más epinefrina para estabilizarme. Cuando mi esposo llegó, entró en la habitación y me vio sentada en la cama con lágrimas en los ojos, luchando por respirar. De inmediato, llamó al médico y le dijo, «Tienes que hacer algo, ella va a dejar de respirar». El médico, con una expresión de urgencia, respondió, «No tenemos suficiente tiempo». Recuerdo haber escuchado esas palabras, y fue en ese momento que todo empezó a volverse distante, como si estuviera entrando en un túnel. No era un túnel de luz, sino esa sensación lejana que se experimenta justo antes de desmayarse, donde las voces empiezan a sonar muy alejadas. Comencé a adentrarme en un lugar completamente oscuro, un tipo de oscuridad que pocas personas han experimentado. Era una oscuridad absoluta, y no podía discernir el tamaño o la forma del lugar en el que me encontraba. Sin embargo, a pesar de esa negrura, tenía una vaga imagen de mí misma allí, como si aún pudiera percibir mi presencia en ese vasto vacío. No podía entender qué me mantenía atrapada. Intentaba moverme, pero no lo lograba, como si algo invisible me estuviera reteniendo en ese lugar. La sensación era sofocante, y me costaba muchísimo respirar, lo que me generaba una intensa claustrofobia. Esa opresión me llevó a un ataque de pánico, y era como si un profundo sueño me invadiera, haciéndome perder la conciencia por momentos. Me despertaba, y el ciclo se repetía una y otra vez. Si tuviera que comparar esa experiencia con el tiempo que conocemos aquí, diría que pasó lo que parecían ser unos 10 años, aunque en ese lugar el tiempo transcurría de manera diferente. Durante ese largo periodo, entraba y salía de esa condición, preguntándome constantemente qué estaba haciendo allí. Me cuestionaba dónde estaba, qué era ese lugar, y si acaso había muerto. Llegué a un punto en el que empecé a dudar de mi propia existencia, como si hubiera estado atrapada allí por tanto tiempo que algo terrible había sucedido. Me preguntaba si mi vida entera no había sido más que una invención, algo que mi mente había creado solo para darme algo en que pensar mientras estaba en ese estado. También me preguntaba por qué nadie me estaba buscando,
y no lograba entender qué estaba sucediendo conmigo. En ese momento, algo me dijo, o más bien tuve la sensación, de que debía inclinarme hacia adelante. No me refiero a doblarme por la cintura, sino a inclinarme por completo hacia adelante. Cuando lo hice, todo mi cuerpo se movió en la dirección que apuntaba. Pensé, Dios mío, puedo moverme. A lo lejos, hacia la izquierda, vi una luz y decidí ir hacia allí. Giré mi cuerpo y empecé a volar rápidamente en esa dirección. Al llegar, parecía una barrera iluminada, y había algo al otro lado. Me quedé observando fijamente, y poco a poco la vista se fue aclarando. Finalmente, pude verme a mí misma acostada en una cama de hospital. Mi hija estaba de pie a mi lado derecho, y parecía que simplemente estaba en coma, como si pronto despertaría y todo estaría bien. Me concentré en mi hija y logré sentir sus emociones, incluso escuchar sus pensamientos. Estaba aterrada, aunque siempre ha sido la persona más estoica que conozco. Sentí que me rompía el corazón, porque sabía que nunca me diría que tenía miedo. Estiré mis manos, tratando de abrazarla, pero mis manos chocaron contra una especie de pared invisible. Perdí la compostura en ese momento, sin entender qué estaba ocurriendo. Estaba convencida de que esto tenía algo que ver con Dios. Me preguntaba, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Qué hice para merecer este tormento? La frustración y la ira me consumieron, y de repente fui arrastrada de nuevo hacia la oscuridad. Empecé a pensar, esto no puede ser accidental, debe haber una razón para que esté aquí. Reflexioné sobre cómo había llegado a ese lugar, y entonces, de alguna manera, una respuesta surgió desde dentro de mí. Tú creaste este lugar después de tu divorcio. Me di cuenta de que me había cerrado completamente tras esa experiencia, sobre todo por el dolor que me causó el rechazo de mis hijos. Lo que realmente rompió mi corazón fue que, en un intento de protegerme de ser herida nuevamente, levanté una muralla a mi alrededor. Pensé que estaba segura, pero al hacerlo, construí una barrera que me aislaba del mundo. Lo que no comprendía en ese momento es que todo lo que construyes aquí, en la tierra, queda almacenado en el cielo, y tarde o temprano tendrás que enfrentarlo, sea algo bueno o malo. Eso era lo que estaba ocurriendo, una manifestación física de mi aislamiento, una prisión que yo misma había creado creyendo que me mantenía protegida. Al darme cuenta de esto, un rayo de luz comenzó a filtrarse a través de una pequeña grieta. La luz entraba lentamente, y me llené de esperanza. Pensé, gracias a Dios, por fin voy a salir de este lugar. Entonces, esa grieta empezó a ensancharse, y un gran espíritu brillante comenzó a acercarse a mí. En ese momento, pensé, Dios mío, hay otras personas aquí, no estoy sola. Este espíritu, que sentía claramente que era femenino, era imponente en todos los sentidos. No solo por su tamaño, sino por su presencia majestuosa. Extendió los brazos, y sin siquiera tocarme, fui atraída hacia ella. Me abrazó contra su pecho de una manera profunda y reconfortante, y mientras lo hacía, las sombras que nos rodeaban comenzaron a desmoronarse. Alrededor de nosotras, se formaba una especie de torbellino de energía, disipando toda oscuridad a nuestro alrededor. A medida que los fragmentos de oscuridad chocaban contra su energía, eran lanzados lejos y desaparecían. Esa energía emanaba de ella, disipando la oscuridad a su alrededor y haciendo que todo se volviera cada vez más brillante. Yo no podía contener las lágrimas, lloraba sin parar, completamente abrumada por la emoción de no estar sola en ese lugar. Al principio, no sabía quién era ese ser y me encontraba en estado de pánico. Entonces, en mi mente, escuché su voz que me decía, tranquila, querida, y sus palabras rompieron mis defensas. Su energía fluía por todo mi cuerpo, haciendo exactamente lo que ella quería, calmarme. En ese momento, comencé a preguntarme quién era. Había algo familiar en ella. Miré hacia su rostro y noté que tenía unos ojos verdes brillantes. Cuando subí la mirada hacia su cabeza, vi su cabello rojizo y de inmediato supe quién era. Era mi abuela. Me llené de asombro al verla en ese lado de la vida. Ella había fallecido cuando yo tenía unos 9 o 10 años, y no podía dejar de pensar, ¿estás viva? Ella me respondió con serenidad, por supuesto que estoy viva, no existe la muerte. Tú ya lo sabes. Me quedé incrédula, y le dije, no estoy segura de que sea así. Pero ella insistió, sí, lo aprendiste cuando eras muy pequeña, recuerda, la energía no puede ser creada ni destruida, solo cambia de forma.
De repente, todo tenía sentido para mí, y comprendí la verdad en sus palabras. Siempre creí en Dios y deseaba que existiera un cielo, como muchos de nosotros lo esperamos. Sin embargo, nunca sentí que tuviera una certeza absoluta de que eso fuera real. Y allí estaba ella, dándome esa seguridad, pero de una manera completamente inesperada, a través de la ciencia. Me explicó que la luz no puede extinguirse, solo se transforma en algo nuevo. Sus palabras fueron inmensamente reconfortantes, y mientras me abrazaba de una manera tan dulce, me sentí completamente envuelta en su amor. Me dejé llevar por ese momento, y cuando volví en mí, me di cuenta de que estaba sola, flotando en la luz, disfrutando de una paz indescriptible. De repente, todo comenzó a sacudirse, como si fuera un terremoto. Sentí esas vibraciones recorrer todo mi ser y, en ese instante, supe que era Dios. Una luz mucho más intensa que la que me rodeaba apareció, acercándose cada vez más. Entonces, escuché una voz que dijo, «Yo soy». Había escuchado esas palabras 1000 veces antes, el gran yo soy, pero nunca lo había comprendido del todo. En ese momento, entendí de manera profunda y clara que el creador de todo estaba ahí frente a mí. Cuando dijo yo soy, me di cuenta de que me estaba diciendo, yo soy quien te creó, el creador de todo. Todo existe porque yo quiero que exista. Fue una experiencia increíble. Sentí que íbamos a repasar mi vida, comenzando por los momentos buenos. Me mostró una escena donde estaba en una tienda y vi a una mujer que no tenía suficiente dinero para pagar sus compras. Faltaban solo unos centavos. Ella intentaba decidir qué artículo devolver. Recuerdo lo mucho que me conmovió esa situación, porque durante años fui madre soltera y sabía lo que era tener que devolver cosas que necesitaba, no lo que mis hijos querían. Entonces, la vi ahí, devolviendo la crema hidratante a la estantería, y supe que no iba a devolver la comida de sus hijos, el macarrón con queso. En ese momento, pensé, yo ya he pasado por esto. Saqué dinero de mi bolsa y se lo ofrecí. Al principio, ella no quería aceptarlo, estaba visiblemente avergonzada, pero le dije, no te preocupes, yo he estado en tu lugar, por favor, toma el dinero y no devuelvas nada. Esa situación me rompió el corazón. Dios me mostró cómo esa escena había tenido repercusiones años después. La mujer que había ayudado, conmovida por ese gesto, estaba trabajando como voluntaria en un banco de alimentos. Una mujer entró, en una situación desesperada y avergonzada por no tener suficiente comida para su familia. Entonces, la mujer a la que yo había ayudado años antes le dijo, «Está bien, yo también pasé por esto». Sin dudarlo, empaquetó los alimentos de la mujer, dándole un alivio inmenso. Me sorprendió profundamente. Nunca pensé que ese pequeño gesto que hice aquel día tendría un impacto tan duradero. Siempre había considerado que era solo un acto de amabilidad en ese momento, pero no imaginé que cambiaría tanto. Dios me mostró que el propósito de esos momentos no está en hacer algo grandioso, sino en estar presente y ayudar a quienes te rodean. Esa fue la lección que no pasé por alto. Luego, me enseñó el lado negativo de mis acciones. Me mostró una experiencia relacionada con una colega con la que había trabajado, una enfermera. Era alguien con quien nadie quería trabajar. Si eras paciente, no querrías que ella te atendiera. Si trabajabas en su mismo turno, era un problema, pues ella no era muy atenta con los pacientes. Yo siempre terminaba respondiendo a las alarmas de sus pacientes, pero nunca hablé mal de ella. No me gusta el chisme, pero en mi corazón, guardaba resentimiento hacia ella. Dios entonces me mostró su vida, revelando las heridas que cargaba desde su infancia, las cosas terribles que su padre le había hecho durante años. Fue sorprendente que, a pesar de todo lo que ella había pasado, no se hubiera convertido en una persona mala. A pesar de su dolorosa historia, decidió dedicar su vida a ayudar a otros en lugar de rendirse. En mi mente, pensaba que no estaba haciendo un gran trabajo como enfermera, pero considerando de dónde venía, estaba haciendo lo mejor que podía. Entonces, Dios me dijo, tienes que controlar tus pensamientos. Estás acumulando todos esos pensamientos negativos sobre ella, y eso tiene energía. Estás proyectando eso hacia ella, haciéndole aún más difícil convertirse en la persona que yo diseñé para que sea. La estás encadenando. En ese momento, me sentí tan mal. Creía que lo estaba haciendo bien solo por no hablar mal de ella, por no participar en chismes o ser maliciosa con las personas. Pero Dios me mostró que,
Si guardaba esos sentimientos negativos dentro de mí, aunque no los expresara, aún estaba perjudicándola. Me dijo, debes buscar lo bueno en ella y enfocarte en eso. Me dolió darme cuenta de que no había hecho eso, que había tenido la oportunidad de resaltar lo positivo en ella, pero no lo había aprovechado. Esa revelación me cambió profundamente. Hubo muchas otras cosas que Dios me mostró, tantas que me llevaría semanas relatar cada detalle. Sin embargo, en ese momento, enfrenté una decisión crucial. Tenía que decidir si confiaba plenamente en Dios y si quería dejarlo entrar completamente en mi vida. Sabía que Él me conocía por completo, que conocía cada rincón de mi ser. Pero no estaba segura si quería permitir que ese poder tuviera influencia sobre mí. Estaba allí, en ese espacio, sabiendo que tenía que tomar una decisión. Finalmente, pensé, sí, lo haré. Y en ese instante, su energía, esa luz divina, comenzó a fluir desde mis pies y ascendió por todo mi cuerpo hasta llegar a mi corazón. Era como si una manta envolviera todo mi ser. Sentía cómo giraba dentro de mí, sanando viejas heridas y problemas que ni siquiera recordaba. La energía ascendía y envolvía mi corazón, luego subía hasta mi boca. Para mi sorpresa, comencé a cantar hermosas melodías. Me preguntaba de dónde venía esa habilidad, ya que siempre había considerado que no era buena cantante. Esa calidez y amor que sentía era tan intensa que no quería dejarla ir, así que cerré los ojos con fuerza. A pesar de ello, la energía seguía fluyendo, salía a través de mis pestañas y párpados, tocando la luz exterior y luego regresaba con una fuerza renovada. Esa energía ascendió por todas las curvas de mi mente, iluminando mi cerebro. Todo lo que antes no entendía, ahora me parecía claro. Todo el conocimiento que antes no tenía, de repente lo comprendía. Dios hizo que esa claridad se mantuviera dentro de mí, sin permitir que la llevara de regreso. Fue un momento increíble, en el que todo finalmente tuvo sentido. Al experimentar esta revelación, estaba completamente lista para abrirme y ser 100% vulnerable a Dios. Entonces, simplemente me abrí, y Él tomó mi mano, llevándome a explorar las espirales de mi ADN. Estaba observando todo, y a medida que avanzábamos, nos movíamos a una velocidad increíble. Llegamos a un punto en el que Él se detuvo y me preguntó, ¿puedes verme? Yo respondí que sí, que estaba en todas partes. Pero Él dijo, no, y señaló un punto específico en mi ADN. ¿Lo ves aquí? Miré y entendí que se refería a la parte del ADN que se conoce como ADN residual, cuya función aún no comprendemos completamente. Me sorprendió saber que Él estaba dentro de mí. Él dijo, sí, soy tu padre, así como tu padre terrenal es tu padre. Puedes decir lo que quieras, pero podemos realizar pruebas y confirmar que Él es tu padre biológico, tanto si lo aceptas como si no. Y yo soy tu padre, te guste o no. Esa revelación me conmovió profundamente. Me sentí completamente amada y aceptada, como si no tuviera que hacer nada más para merecer su amor. Muchos de nosotros creemos que debemos estar constantemente haciendo algo para ganar el amor de Dios, que debemos cumplir con ciertos requisitos. Pero no era así. Él me amaba simplemente porque me creó y me adoraba. Me preguntaba cuánto tiempo había pensado en mí antes de decidir darme la vida. Él me creó con un propósito. Aunque podría haber creado a otra persona, fui creada con un propósito específico. Nunca había comprendido esto completamente hasta aquel momento. Miré mi vida y pensé, la has desperdiciado. Sí, eres enfermera y estás criando hijos maravillosos, pero no has cumplido con tu propósito. Si te vas ahora, sería como si estuvieras abandonando tu misión. No quería ser vista como alguien que se rinde. Sentía que no había abrazado todo lo que soy como creación de Dios. Al haber levantado ese muro a mi alrededor, me preguntaba si podría regresar y derribarlo. Decidí que quería volver y hacer ese cambio. Cuando tomé esa decisión, sentí que Él comenzaba a alejarse. La distancia entre nosotros creció y empecé a llorar. Entonces, desperté en la sala del hospital. Una enfermera estaba junto a mi cama y me dijo, «Oh, ¿has regresado?» La miré y le respondí, «Estuve con Dios». Ella replicó, «Qué bien, querida». Entonces, agregué, «No, quiero decir que hace un minuto estaba con Dios». Ella respondió, «Eso es bueno, querida. Déjame ir a buscar a tu familia». Ella fue a buscar a mi familia y me quedé pensando, estuve con Dios hace solo un minuto.
Quiero compartir este mensaje con el mundo. Quiero que todos sepan que Dios es el Creador y que cada uno de nosotros tiene un propósito y una razón para existir.